información. Recordad, para aquellos que sean nuevos en este seminario, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En un comienzo les traigo esta presentación en donde busco poder entregar la mejor información de calidad para que ustedes puedan complementar lo que está sucediendo con su análisis en el mercado. Traigo una información macroeconómica, en este caso, quién va a realizar primero los recortes de tasas. Les traigo un resumen de los principales bancos centrales para que entiendan esta dinámica. Recordar, luego del patrón oro, el Banco Central ha tenido este gran protagonismo en las economías, en donde vemos que su política monetaria expansiva tienden a regir los ciclos económicos. Y es justamente lo que nosotros queremos ver en nuestro análisis y adelantarnos de cuál es el Banco Central que va a comenzar a reducir las tasas primero. Para que ustedes puedan visualizar completamente la información, voy a desactivar mi cámara y por favor, cualquier duda en torno a la macroeconomía, lo que ustedes gusten, pueden utilizar el chat para dejar sus comentarios. Comencemos. Bueno, como les comentaba, voy a activar el lápiz. Ok, como les comentaba, ¿qué vamos a ver ahora? Sabemos, la decisión de los bancos centrales tiende a ser una información crucial para poder adaptarnos a nuestros planes de inversión. Estamos viendo cuál va a ser el primero en reducir las tasas de interés. Desde que llegó el COVID, vimos cómo la presión inflacionaria fue al alza. ¿Qué es lo que sucedió? En este punto de máximo, los bancos centrales comenzaron a subir las tasas de interés. Pero ahora ya está pasando ese fenómeno en donde vamos a poner que esta línea es el objetivo, la inflación se está reduciendo y hay divergencias en quién está consiguiendo este objetivo o no. Por lo que esto es lo que cuestiona el mercado de quién va a ser el primero que realice este recorte, que se entenderá en primera instancia como una política monetaria expansiva o normalización de la política monetaria. Es decir, podría traer menos probabilidad de ver un proceso de recesión. Entonces, primero, Banco Central de Japón. Estamos viendo cómo su respuesta moderada en esta decisión de la política monetaria, que en un comienzo se consideraba hawkish, es decir, una política monetaria más agresiva, vemos que no ha traído la respuesta al mercado. Y acá quiero enfatizar, lo que vimos con el Banco Central no es una política monetaria restrictiva, es decir, salió de su política monetaria ultralaxa, es decir, menos 0.1%, a normalizarla en el 0.05%. Esto es normalización de la política monetaria. Pero al estar en un escenario de que no son tasas negativas, sigue beneficiando a la banca para poder conceder más créditos, lo que podría traer un optimismo y reactivación mayor en la economía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los fundamentos del Banco Central? Bueno, salió de la tasa de interés negativa, en donde vemos que al concluir su política monetaria, ajustó esas perspectivas y vemos cómo ha decidido ajustar su estrategia de rendimiento de los bonos de gobierno, principalmente a los de 10 años, dejando de lado los objetivos previos que mostraba el banco. También va a continuar adquiriendo bonos del gobierno en Japón. Recordar, esto es un resumen de lo que está sucediendo en la banca, en los principales bancos centrales, y vemos que también va a detener la compra en ETF y rates. Es decir, vemos que la decisión que optó fue muy moderada en un entorno que se esperaba que fuera más agresivo para poder contener esta depreciación que tiene el yen japonés, y el mercado no cree en estos cambios. Entonces vemos cómo Ueda ha tomado la postura de mantenerse en una política monetaria expansiva, diciendo que quiere mantener esas presiones salariales al alza para poder tener ese crecimiento en la economía. ¿Cuál es el problema? Principalmente el yen, en donde vemos que se sigue devaluando, porque con la principal economía, acá comparándolo con el G7, las tasas de interés son inferior a las tasas del resto. Es decir, cuando nosotros comparamos el diferencial de tasas de un país con el otro, tendemos a ir al que tiene mayor retorno en la tasa de interés. Eso hace que el yen no sea atractivo en estos momentos. ¿Qué es lo que estarían esperando? Lo que quieren tener las autoridades monetarias claras es que las presiones inflacionarias y en específico por parte del salario sigan siendo al alza para poder mantener esta estabilidad y crecimiento en la economía. ¿Qué es lo que se espera? Que posiblemente en otoño podamos ver ese cambio en las tasas de interés y ver algo más restrictivo. También
La Fed iniciará recortes en junio. El mercado ha continuado con esta volatilidad en torno a las tasas de interés, sobre todo desde que vimos la proyección económica por parte de la Fed. ¿Qué es lo que indicaba la Reserva Federal? Bien, que en 2024 vamos a tener un recorte y esperaríamos una tasa del 4.6%. ¿Esto donde se ve argumentado? Se ve argumentado en los datos de PCE, que espera alcanzar el objetivo en la inflación, en esta medida que es su favorita, en el 2%. Pero hemos visto cómo la retórica y los comentarios van mostrando divergencias, en donde el principal foco, y recordar, cuando nosotros hicimos el seguimiento de la reunión de política monetaria, identificamos cómo Powell indicaba que posiblemente el salario, el empleo, disculpen, no iba a significar algún problema, es decir, podría haber un empleo fuerte con una caída de la inflación. Es por eso que la semana que pasó, con encuestas JOLTS, ADP y también las nóminas no agrícolas, fueron al alza, pero no generó la volatilidad que atribuía el mercado. ¿Por qué? Porque la atención estuvieron en los precios pagados del dato de PMI. La atención está exclusivamente al dato de inflación y ese dato lo vamos a conocer esta semana. Vuelvo a la presentación. Entonces ven cómo las probabilidades se van y se sitúan más a ver recortes en junio, producto de todo la presión inflacionaria al alza que hemos visto, la moderación de los miembros de la Fed, por lo que estarían esperando que pueda recortar las tasas en junio. ¿Cómo está la inflación? Y es justamente este punto en el que se está debatiendo ahora en el mercado. Y son dos los extremos. Uno es que comencemos a ver, ahora que se ha normalizado la captura de estos datos, que empecemos a ver un posible repunte de la tasa de interés, o de lo contrario, un escenario de una mayor caída. Es acá lo que tiene esta separación en el mercado, en donde se está viendo cuál va a ser la tendencia a seguir por parte de la inflación. Europa, ¿qué es lo que está sucediendo en Europa? Bueno, tenemos decisión de tasa de interés por parte del Banco Central Europeo esta semana, el 11 de abril, en donde se espera que la tasa se mantenga en el 4.5%. ¿Ya? Como hemos visto, todas las reuniones anteriores se han mantenido en ese nivel y ahora se espera que se mantenga en ese nivel. ¿Dónde está lo que necesitamos identificar? ¿En qué va a suceder a futuro en estas próximas reuniones? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Y cómo está llegando el mercado? El mercado estaría descontando que el Banco Central Europeo va a recortar las tasas antes que la Reserva Federal. Y esto argumentado en la debilidad que se ha mostrado en la actividad económica. Si nosotros vemos el PIB, la tasa de crecimiento se enmarca en el 0%. También la tasa de desempleo se enmarca en los niveles estables que ellos buscan. Y la tasa de inflación, bastante importante, que vimos la actualización la semana pasada, se ubica en el 2.4%. Muy contrario a lo que está pasando en Estados Unidos, donde vemos mayor actividad económica, una inflación más persistente. Acá vemos cómo se está llegando ya a este objetivo del 2.4%. Y acá ustedes me pueden decir, bien, pero el crecimiento de la economía, los indicadores adelantados indican un proceso de recesión, exactamente. Por lo que el principal enfoque está en qué va a suceder con las tasas de interés. Porque una reducción podría descontar al mercado que ahora comience a repuntar la economía debido a esta moderación en la tasa de interés y pronto alcance del objetivo del 2.4%. Entonces el mercado, si bien nosotros hemos comentado cómo Europa muestra un escenario muy dificultoso de lograr el objetivo, porque veíamos esta caída en la actividad económica y también una tasa de inflación que no moderaba, podía llevar a un escenario posible esta inflación, estamos viendo cómo la inflación ha podido aliviarse con el 2.4% y esta ha sido base del optimismo. El empleo, lo que les comentaba, muchos de ustedes cuando vieron el resultado de empleo con la nómina no agrícola, ustedes podrían haber proyectado una caída mayor. Por lo que luego nos sorprendió el día viernes con un aumento superior. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está viendo el mercado en el empleo que ha llevado a tener una reacción que hace algunas semanas atrás hubiera sido muy negativa? Porque vimos ese repunte. Primero, llegamos con un resultado muy deprimido, pero esto lo explica en gran magnitud. Acá este gráfico de Real Invest Advance vemos cómo se compara el tiempo parcial con el empleo a tiempo completo. Es decir, este empleo se considera un empleo de calidad y el otro de baja calidad. Estamos viendo una gran divergencia en donde el empleo
parcial se atribuye en gran medida este aumento, no así con el de tiempo completo, que se sigue deteriorándose el empleo de calidad. Y esta es la respuesta de por qué no hemos visto presiones salariales al alza, porque estamos viendo cómo el empleo y estos datos que se muestran muy optimistas en el mercado laboral corresponden principalmente a un empleo de baja calidad. Y como hemos visto, esta divergencia suele aparecer también en procesos de recesión, en donde vemos que empieza a caer el empleo de calidad y empieza a subir el empleo de baja calidad. Empieza a subir el empleo de baja calidad, empieza a caer el empleo de alta calidad, en donde son procesos recesivos. La pregunta ahora es, ¿el mercado laboral está tan estable como se muestra? Bueno, es eso lo que están respondiendo en el mercado. La primera interpretación con datos económicos y de actividad económica fue positivo producto de eso. Se está creando empleo de medio tiempo, lo que indica baja calidad, por lo que no tengo que temer con este espiral inflacionario. Pero también acá podemos entrar en la otra vereda, es decir, quizás el mercado laboral está más dañado, hay menor actividad económica, por lo que podríamos ver un proceso de recesión. Ambas interpretaciones pueden ser correctas y es donde vamos a ir siguiendo y también vigilando semana tras semana. El oro, ¿qué hemos visto en el oro? A muchos les ha sorprendido estos máximos históricos. Aquellos que vuelven y ven nuestro seminario pueden ver cómo no es una sorpresa que esperábamos que el oro pueda presentar ese repunte. A todos aquellos que ven nuestros seminarios anteriormente, le indicaba, los procesos de consolidación del oro suelen ser muy tardados, pero cuando se inicia el movimiento al alza suele ser bastante impulsivo, y es lo que está acá. Pero ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cuál es la razón de por qué estamos viendo este comportamiento en el mercado del oro? Bueno, acá tengo una gráfica de Zero Hedge en donde vemos que los bancos centrales son los principales compradores de oro. De hecho, hicimos un seminario la semana pasada en donde veíamos que los minoristas están vendiendo, pero los institucionales y la banca central son los principales compradores de oro. Entonces, estamos viendo que a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense, el oro sigue aumentando, desafiando esta correlación inversa que había, que el oro se fortalecía y el dólar se debilitaba. Y yo siempre le he comentado que cuando nosotros vemos que estos subyacentes comienzan a desaparecer del mercado, es que hay una información que aún no tenemos y el mercado está buscando posicionarse. También estamos viendo cómo los bancos centrales de Rusia, China, Turquía e India están acumulando oros para diversificar sus reservas más allá de la moneda fiduciaria. Acá hay bastante crítica en el mundo económico con este tipo de monedas. También la demanda de oro en China como refugio ante la incertidumbre en el mercado inmobiliario, la inflación alta en Estados Unidos y la expectativa de que se comienza a moderar la tasa de interés, lo que llevaría a un rendimiento real negativo, continúa impulsando al oro. Y también la incertidumbre política y global, y sobre todo los conflictos geopolíticos han creado este ambiente propicio para que el oro se pueda revalorizar. Acá, como les traigo esta gráfica de Bank of America, en donde vemos que ¿cuál es el principal subyacente del oro? ¿Cuál es el principal motivo o driver que lleva al oro a revalorizarse? Son los rendimientos reales a un bono de 10 años. Esto es una curva invertida. ¿Qué es lo que quiere decir? Muy simple. Cuando nosotros tenemos una tasa de inflación, ¿ok? Por ejemplo, tenemos una inflación del 5%. Y la tasa de interés del bono a 10 años están al 7%. Lo que hacen los inversores es dicen, bueno, estoy en un contexto de la economía que no me favorece quizás invertir en renta variable, por lo que voy a ver un activo de refugio. ¿Cómo están los bonos del tesoro? Bueno, están dando un rendimiento del 7%, lo que con una tasa de la economía del 5% de inflación me da un rendimiento del 2%. ¿Cierto? Esto se conoce como rendimiento real. Un rendimiento real positivo hace más atractiva la inversión en renta fija. Le dice al inversor, bueno, gano más allá de la inflación. El problema viene al contrario, cuando vemos una inflación del 5%, pero las expectativas de la tasa de interés es que pueda reducirse, por ejemplo, al 4%. Esta expectativa futura. ¿Qué es lo que hacen los inversores? Y acá también mira las expectativas a futuro de la tasa de interés. ¿Qué dicen? Bueno, si ocupamos el ejemplo actual, me está dando una inflación del 5% y la tasa va a caer al 4%, lo que me daría un rendimiento del
menos 1%. En ese escenario que me da menos que la inflación los bonos del tesoro, el inversor dice voy a invertir en oro. Y es así como se da esta relación que históricamente ha funcionado bien. El problema, ahora estamos viendo una gran divergencia. Esta divergencia, lo que yo le digo, cuando el fundamental no está siguiendo el oro, generalmente, ¿qué es lo que dice el inversionista? Este tiene que caer o este tiene que subir. Tienen que bajar la tasa de interés aceleradamente para que pueda mantenerse esa relación. En lo personal, no sé lo que va a suceder primero, pero cuando sucede esto, algo está pasando en el mercado del oro que están descontando. Posiblemente los inversores institucionales, inversores de gran capacidad, se están posicionando a un posible evento que podría traer la economía global. Y así también lo dijo Michael Hartnett, en que posiblemente esto sea un indicio de cómo se están posicionando de manera estratégica ante algún evento financiero que podríamos ver. También, como es habitual, les traigo el Goldman Prime. ¿Qué es el Goldman Prime? Es este documento que realiza Goldman Sachs. ¿De qué están haciendo las manos fuertes, los institucionales? Bueno, vemos cómo los inversores institucionales, aquellos de gran capacidad y con gran información, vemos que, en especial los fondos de cobertura, han estado aumentando agresivamente sus posiciones cortas en los últimos días. Es decir, cuando un mercado que subía y alcanzaba máximo histórico, los inversores institucionales se mantienen cortos, es decir, apuestan a la baja en los activos. Según este informe de Goldman Prime, vemos que las acciones se han vendido netamente durante 4 sesiones de negociación consecutivas, con las ventas cortas superando las compras largas en aproximadamente 5:1. El institucional está más en el lado corto que el lado largo en la inversión, lo que estaría reflejando una perspectiva cautelosa de los inversores en medio de un entorno de aumento de tasas de interés, precios del petróleo y tensiones geopolíticas. Justamente lo que estábamos comentando, que lo que nos podría estar mostrando el mercado del oro. Entonces, es así como nosotros vamos rastreando el mercado y cómo el diferente posicionamiento de los activos nos va dando esas posibilidades e interpretación. Y finalmente, como es habitual y hemos estado mirando el tema de la deuda, traigo más información de la deuda. En este caso, la deuda del consumidor, en donde vemos con estos gráficos de Zero Hedge que la deuda de crédito de Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord histórico, coincidiendo con tasas de interés sin precedentes. Es decir, sabemos que la economía estadounidense 2/3 depende del consumidor, del consumo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, en este gráfico de arriba a la izquierda vemos cómo los ahorros personales están cotizando a la baja, están en su mínimo. Es decir, este efecto de la pandemia, en donde veíamos grande incentivo a nivel fiscal y monetario, ya no existe en el ahorro de los consumidores. Estamos viendo también cómo el interés de la banca comercial está alcanzando máximos históricos que no se veían desde 1994. Y estamos viendo también cómo la deuda de la tarjeta de crédito muestra esta gran divergencia con el ahorro que tienen las personas. Lo que está indicando que es un consumidor que está muy apalancado en un escenario de altas tasas de interés, lo que aumenta el riesgo de insolvencia. ¿Ok? Hemos llegado al fin de la parte macroeconómica. Ahora, si gustan, pueden dejar sus consultas. Voy a estar leyéndolos y comentando cualquier inquietud que tengan. Javier Rodríguez nos dice: en el oro también pienso que es tan alto porque se están posicionando por una situación financiera global. En la crisis del 2008, por ejemplo, antes de que reventara la burbuja, hubo un aumento. Efectivamente, y lo que yo digo, cuando vemos esa divergencia, algo está pasando en el mercado. Y como siempre le digo, cuando nosotros no tenemos claridad, el mercado tiende a ser ese indicador de referencia que utilizamos. ¿El oro debe hacer retroceso? Sí, el oro puede hacer retroceso. Pero comentar, cuando vimos en la parte técnica, el oro tiende a ser así. Movimiento al alza, movimientos correctivos bastante tardíos que duran bastante tiempo. Tuvo 3 años lateralizado, pero luego llegan fuertes movimientos al alza y después movimientos correctivos muy largos que llevan a los inversores a perder esa confianza. Si los inversores dejan de pagar, ¿cuál sería la industria más afectada? Generalmente cuando vemos un shock de crédito, eso sería un shock de crédito. O lo que veríamos es un shock en el sector financiero y un shock en el sector financiero. Lo que trae es un contagio a la economía global.
Entonces, un impago de la deuda, como lo vimos de hecho con Evergrande, cuestionaba el sistema financiero a nivel mundial. Recordemos, estamos frente a economías muy apalancadas. Hola, Keegan. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, yo soy ingeniero comercial acá en Chile de profesión con la carrera Business y bueno, lo lindo que tiene la inversión es que es algo que tú puedes dedicar bastante tiempo y siempre vas a estar aprendiendo. Keegan, no es más que esfuerzo, estudio y llevarlo a la práctica. Nada más, de verdad. Vamos a ver los activos financieros, vamos a revisar el petróleo. Vamos a ver el oro. Sí, no hay ningún problema. Recordar, nosotros analizamos todos esos activos. Ok, pasamos a la parte técnica. Ya no veo más dudas.